This place is under new management. By order of the Peaky Blinders. I am vengeance. I am the night. I am Batman. Dijeron que regresaría y no pudieron callarlo. Kid Carlomagno ha vuelto al aire. Hello there. General Kenobi. Hola a todos, yo soy Clovis Borbolla y este es un episodio más del podcast Clovis siendo Clovis, el número 12 en orden secuencial, el número 11 en orden cronológico, o algo así. El día de hoy tengo un programa preparado para ustedes, haciéndole el seguimiento a estos episodios que quiero hacer acerca de los escritores que de alguna manera han marcado un antes y un después en la vida de Clovis Borbolla, un servidor. Y toca el turno precisamente a un autor mexicano llamado Javier Velasco. Él obtuvo el premio Alfaguara en el año 2003 por su novela Diablo Guardián, y fue justamente por ella que lo conocí. Fue por el año 2003 precisamente cuando yo veía un programa en el canal 22 que se llamaba El Show del Insomnio, y en este programa tenían una parte que se llamaba La Cama Voladora, y era una cama arriba de una camioneta que deambulaba por toda la Ciudad de México, obviamente en altas horas de la noche, cuando el tránsito no hace mella. Y vi la entrevista que le hicieron a Javier Velasco a propósito de su novela Diablo Guardián, con la que ganara el premio Alfaguara en el año 2003. Y desde ahí, en ese entonces me acuerdo que yo tenía una carpeta donde anotaba todo. Bueno, siempre soy como de llevar una libreta o algo en la mano con un bolígrafo para cualquier cosa anotarla, y ahí es como anoté Javier Velasco, Diablo Guardián, conseguir. Era en el año 2003, no era tan común esto de las ventas por internet y todo eso. Si querías un libro tenías que ir forzosamente a una librería para poder adquirirlo. Sin embargo, bueno, los que me conocen saben que soy del área de Teotihuacán, entonces por aquí no hay ninguna. La más cercana sería en Texcoco o directamente en la Ciudad de México. Por lo tanto, me era muy difícil conseguir los medios para desplazarme en ese entonces. No fue hasta unos años después que acompañé a un amigo a que se inscribiera a la universidad, y había un señor vendiendo libros en la entrada. Libros no originales, cabe destacar, y fue donde encontré la copia de Diablo Guardián que estaba buscando. No soy mucho, o más bien no soy nada de comprar libros pirata, pero ese ya tenía tantas ganas de leerlo que pues dije démelo de una vez, y lo empecé a leer esa misma tarde. Desde entonces ya no hubo marcha atrás, quedé completamente enganchado con el autor y decidí, como esta situación mía de siempre, conseguir todos y cada uno de los libros de Javier Velasco, porque definitivamente tenía que estar en mi biblioteca. Posteriormente, ya fue en el año 2013, 10 años después de que ganara premio Alfaguara, que saca la edición conmemorativa del 10º aniversario de Diablo Guardián justamente. Y es cuando yo tengo oportunidad de conocerlo en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Me tomo una foto con él, me firma un libro, y todo lo que yo estaba planeando decirle en la fila, una vez que estoy frente a él, se me olvida, se va. O sea, yo estaba dispuesto a decirle todo lo que Diablo Guardián significaba para mí, o significa para mí, y no pude hacer absolutamente nada más que decirle gracias, me gusta mucho cómo escribes. Así de triste esa historia. Pero bueno,
Vamos a iniciar ya de manera formal, hablando un poquito de la trayectoria de Javier Velasco en cuanto a libros se refiere. Digo, también tiene otros escritos, porque aparte de los libros, pues también escribe en suplementos, o escribió en su momento en el suplemento 1+1, en La Crónica, en Milenio, en Reforma, en El País, El Universal, El Nacional, en varios lados ha escrito. Y desde el año 2004 hasta la fecha sigue escribiendo Pronóstico del Clímax en la revista Milenio, precisamente. Ahorita vamos a hablar un poquito de esa columna. Mientras tanto, pues bueno, vamos a iniciar. Él se dio a conocer precisamente por este libro llamado Diablo Guardián, con el que es merecedor del premio Alfaguara, pero antes de ello ya se había dedicado a escribir ensayos y crónicas y relatos. De hecho, su primer, digamos, libro tal cual se llama Luna llena en las rocas, y es una serie de relatos de visitas a sitios de mala muerte. Es un astronauta, como él mismo se llama, y pues se dedica a viajar a los lugares de la Ciudad de México o de otras ciudades del país para experimentar en carne propia y en carne viva lo que es trasnocharse y enfiestarse cada año. Él lo dice, inclusive en una entrevista lo menciona, para escribir este libro estuvo 4 años cada fin de semana de fiesta, porque pues así es la vida de un escritor que busca escribir. Lo dice inclusive en un texto Diego Ojeda, el poeta que no vive no escribe. Y pues Javier Velasco tenía muchas ganas de escribir, así que salía a buscar historias que no iba a encontrar sentado o acostado en su casa. Sale a buscarlas y por eso nace Luna llena en las rocas, una serie de textos bastante entretenidos, algunos sí. La verdad no es de mis favoritos, pero definitivamente, pues como les comentaba que quería tener toda la bibliografía de Velasco, pues lo conseguí en el Palacio de Minería, justamente. Posteriormente tiene otro libro acerca de cuentos cortos y es El materialismo histérico. Y pues son historias breves, son historias cortas, a manera de sátira, a manera de burla, a manera de lo que sea que quisiera expresar en ese momento Javier Velasco. De este libro, Materialismo histérico y Luna llena en las rocas, no tengo mucha opinión porque solo los leí una vez y son libros que en su momento no me impactaron. Historias bastante digeribles, pero pues que les digo, no son tanto de mi agrado. Sin embargo, pues vamos a pasar ya a otra historia. Y ahorita que les mencionaba precisamente de su columna en Milenio, Pronóstico del Clímax, es como años después, en el año 2018, es que nos llega con Entrega insensata, Cartas a la deriva, y son cartas que él escribe precisamente en Pronóstico del Clímax, en esta columna de Milenio. Son cartas que él escribe y que pues decide juntar y decir, vamos a hacer un libro con esto. Y de esta manera Editorial Océano es como edita este libro, Entrega insensata. Y son cartas que escribe pues para diferentes destinatarios. A los fans, a las malas amistades, sugerencias y quejas, a las personas del oficio, entre ellos, por ejemplo, a Enrique Serna, Manu Chao, a Rosa Montero. También hay uno que me gusta mucho que se llama Para hacer del vicio oficio, que se lo dedica a todos los jóvenes escribientes o todos los jóvenes que quieran escribir. Hay otra parte que me gusta mucho que se llama Buzón del Corazón, y le escribe a su mascota, a sus padres, a su abuela y a su mamá. Esa última carta, A unos ojos azules, se llama, me acuerdo que la leyó precisamente, bueno, más bien la escribió cuando muere su mamá. Y no se las voy a leer completa,
porque sí está un poquito larga, pero vamos con un poco. Destino Alicia, mi mamá. Ali, querida, hace años que he querido escribirte esta carta y es en el peor momento que lo consigo. Hay quien cree que se escribe mejor en la desdicha y ya solo por eso me dan ganas de escribir esta carta con mala ortografía y peor sintaxis. Pero no lo hago porque es para ti. Y justo fuiste tú quien me enseñó a esquivar semejantes horrores. No he olvidado el verano que me pasé copiando noticias del periódico, 2 plantas del cuaderno cada día, y enmendando después mis metidas de pata, 20 veces cada una, mientras refunfuñaba porque eran vacaciones, y qué tenía de malo que entrara a secundaria escribiendo cajón con G. Te ganaba la risa al regañarme cuando lo decías. No seas pelado, Javier. Pero ya me adelanto y esta historia comienza más temprano. Déjame que regrupe los recuerdos y trate de empezar por el principio. Así empieza esta carta de Javier Velasco a su madre. Les digo, si les interesa, Entrega insensata de Javier Velasco, Cartas a la deriva, es muy bueno. Y eso es de parte de las crónicas, de los relatos y las cartas. Después de ahí, bueno, vamos a pasar ya a las novelas, a la novelización de su vida inclusive, porque tiene una trilogía autobiográfica. Es muy curioso, porque sus primeras 2 entregas, su infancia y su adolescencia, me gustaron demasiado. Inclusive me acuerdo que la primera la leí literalmente en un día. O sea, me desperté a las 7 de la mañana, empecé a leerlo y a las 9 de la noche de ese día ya lo había terminado. La verdad es que es un libro muy corto, pero muy muy bueno. La segunda, la que habla de su adolescencia, también bastante interesante. Lloré en un par de ocasiones. Y la tercera, El último en morir, que sacó justamente el año pasado. Esa sí me tardé muchísimo porque tengo un problema con las autobiografías, pero ahorita vamos a eso. Vamos a iniciar hablando precisamente de Este que ves. Es el inicio de esta trilogía de autobiográfica de Javier Velasco, donde pues nos indica cómo desde niño ya tenía esta comezón por escribir. Él se describe precisamente como un niño, pues no malcriado, pero sí acostumbrado a hacer lo que le dé la gana. Y eso lo deja, curiosamente, sin amigos. Entonces, ¿qué hace un niño cuando no tiene amigos, pero tiene muchísima imaginación? Pues descubre que puede escribir historias. Puede hacer historias donde él es el héroe, él es el que tiene amigos, él es el que dirige al grupo. Este que ves, autobiografía infantil, porque pues es de la infancia de Javier Velasco. Hay un fragmento que me gusta muchísimo porque habla precisamente de que él quería ver una película que no lo dejaban sus padres, que era precisamente El bebé de Rosemary, de Roman Polanski. Y como no lo dejaban verla, él decía, o sea, ¿cómo les explico a mis padres que necesito ver El bebé de Rosemary para ver si así entiendo por qué Manson mandó a matar a Sharon Tate? Y les voy a leer un fragmento súper pequeño. Encontré una entrevista con Polanski. Venía en el suplemento de los domingos. La leí y me quedé con la boca abierta. Cuenta que tuvo una infancia espantosa, huérfano y escondido de los alemanes. Dice que en sus películas el héroe siempre es un perdedor. O sea que no estoy solo. ¿Verdad, Roman Polanski, que los héroes no tienen que ganar al final? Este que ves es la primera parte de esta trilogía autobiográfica. Y de ahí pasamos pues precisamente a La edad de la punzada, que salió por ahí del año 2012, 6 años después. Porque eso no se los dije, pero Este que ves nació o vio la luz en el año 2006. Después vamos con La edad de la punzada, que fue en el 2006. Y esta es la historia
tal cual, del peor alumno de la historia del colegio, porque con casi 14 años es el alumno que ha reprobado todas y cada una de las materias del Instituto para Varones en donde está inscrito. El instituto, le dice él. Aquí en la edad de la punzada es un Javier que decide hacer travesuras propias de un niño que crece en San Ángel, en una zona privilegiada de la Ciudad de México. Y su mayor travesura es escaparse de su mamá en un viaje a Nueva York y comprarse un disco de David Bowie. Me parece bastante, pues, sí, un poco gracioso que su peor travesura o su más grande hazaña en este libro sea precisamente eso, escaparse de su mamá para comprarse un disco que no le habían permitido comprarse, pero pues que él se lo compra a escondidas y lo escucha cada vez que puede. También nos cuenta la historia de cómo es un pequeño adolescente que se enamora en cada oportunidad, que cada chica que encuentra o que conoce es la futura esposa y madre de sus hijos. Más bien, su futura esposa y madre de sus hijos. No esposa de sus hijos, ¿no? Qué enfermo es eso. Pero bueno, una de las partes también aquí bastante importantes es que desde aquí ya se deja ver su amor por las mascotas, su amor por los perros. Adopta un perro callejero, no de manera legal, digamos, no lo mete a su casa, pero lo alimenta y lo va a ver cada que tiene oportunidad. En esta parte también hay una situación. Su padre, por lo que cuenta en la historia, es banquero y unos compañeros del trabajo deciden hacer un desfalco, un fraude, y le echan la culpa al padre de Javier Velasco. Por lo tanto, este tiene que ir a prisión. Mientras él está en prisión, pues obviamente pierden todo. Pierde su casa, su moto, su auto, porque es un niño que tiene casi 14 años y ya tiene una moto. Y pierde todo para poder sacar a su padre de la cárcel. Una etapa bastante fuerte de su vida y que tiempo después en una entrevista oí que él decía: en ese momento yo me preguntaba por qué me pasan todas estas desgracias, porque a raíz de que su padre va a la cárcel, pues va pasando una tras otra tragedia familiar. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Ah, pues sí, para escribirlo. Y es como él comienza a escribir todas estas historias que ahora le conocemos. Y ya por último de esta trilogía, pues llega el último en morir. Y dice tal cual: todos pueden morirse, menos el narrador. O la historia también acaba en el panteón. Aquí sí hay una parte muy interesante que es precisamente la que habla acerca de cuando empezó a escribir Diablo Guardián. Cómo consiguió aquel mecenas que lo hizo poder librarse de todo, librarse de la escuela, de la universidad, de todo, con tal de que le pagaran por escribir. Deciden apostar por él y él apuesta todo o nada, y es como se lanza a escribir Diablo Guardián. Les digo que tuve problemas para terminar esta historia porque tengo un grave problema con las autobiografías. No sé por qué. Tengo algunas autobiografías de algunos autores que me gustan mucho, músicos, chefs, todo, pero siempre me cuesta un poquito adaptarme a la lectura o no sé cómo explicarlo, pero a lo mejor es esta situación de no conozco a tus héroes, porque me pasó con la autobiografía de Woody Allen, con la de Anthony Bourdain, con la de Morrissey y con esta última de Javier Velasco. No me pasó con las primeras dos porque cuenta la historia, pero parece como si fuera una novela. O sea, en las primeras dos parece que es una novela, en la tercera ya es más un te cuento lo que pasó, ¿no? Y tuve un poquito de problemas para terminarla, pero lo logré. Y la parte interesante es precisamente cómo decide escribir Diablo Guardián. Posteriormente, vámonos a una historia que se llama Puedo explicarlo todo.
Y es una historia de exactamente 740 páginas, con letra pequeña. Es el libro más grande que tiene. Es la historia de Joaquín. Tiene 30 años, tiene la vida hecha pedazos y el compromiso de redactar un libro de autoayuda. Porque me parece que es el escritor fantasma de un motivador prominente de la Ciudad de México. Pero asimismo no solamente es la historia de Joaquín, también nos cuenta la historia de Isaías Balboa, Dalila, una niña de 7 años, 8 años me parece, que se hace íntima y mejor amiga del personaje principal, también de su madre Gina, de varios personajes se meten en esta historia de Javier Velasco y pues narra la vida, la historia de estos personajes que parece que la vida no los ha tratado muy bien. Todos son perdedores, todos han tenido no una vida complicada, sino decisiones que los han llevado a tener unas vidas complicadas. Isaías Balboa es precisamente este personaje que le encarga a Joaquín escribir su libro de autoayuda. Y escribe cosas sin sentido, pero que a lo mejor algunas personas le encuentran sentido, porque tiene estas ideas como de frases de microondas. Y les voy a leer unas, por ejemplo. Quien bebe de los ojos del que llora, se levanta orinando agua bendita. ¿Qué? Exacto, así me quedé yo también, con estas frases que escribe Joaquín para Isaías Balboa. Después conoce a una niña pequeña, Dalila precisamente, que tiene un par de conejos, adoptan un par de conejos y de ahí empiezan una amistad llena de complicidad y de secretos. Inclusive llegan a tener un código secreto, una serie de jeroglíficos que escriben para mandarse cartas y que nadie entienda lo que se están diciendo. A propósito de esto, pues el libro trae una hoja con las claves para descifrar estos códigos, estos jeroglíficos, y que tú, al igual que Dalila y que Joaquín, pues entres en este juego de adivinar los mensajes que se están enviando. Y si no quieres tener el tiempo para ello, bueno, pues te vas a las últimas páginas del libro y te traducen todo, ya, para que no tengas que hacerlo tú. Este también te sirve como separador, o por lo menos yo lo usé como separador. Bueno, para no hacerles la historia más larga, porque la verdad sí es bastante larga, Joaquín se enamora de la madre de Dalila y le escribe una serie de cartas que se las hace llegar por medio de su hija precisamente. Y les voy a leer una parte que me gusta mucho, que incluso tengo yo apartada aquí, porque habla de algo, y ahí les va. Amor insobornable, devoto e indefenso, amor sin cuerpo, ni esperanza, ni plan, amor a solas, siempre y en silencio, amor que se alimenta de sí mismo y encuentra coincidencias en la primera historia de amor que se le cruza. Amor desestimado y hasta cómico para cualquier adulto que atine a descubrirlo. Amor tierno que nada entiende de ternura porque se mira grave cuando no trágico. Amor a todas luces imposible y no obstante resuelto al respirar. Amor entre rendijas, clandestino, tenaz. Amor que se propone sobrevivir al tiempo y la distancia para cruzar un día victorioso el umbral de la mayoría de edad y demostrarse así capaz de cualquier cosa. Amor que da vergüenza y orgullo al propio tiempo. Amor sin restricciones de la imaginación, dueño de alas tan anchas que apenas caben dentro de los sueños. Amor al otro lado de la barda, extranjero ante todos, minoría aplastante. Amor que se encarama en la cabeza y nos tapa los ojos con la vena tiránica de un redentor metido al lazarillo. Amor que imita todo cuanto cree que pueda parecerse al amor, pues se teme ilegítimo
y se quiere infinito. Amor que nos perturba si buscamos la calma y nos calma si estamos perturbados. Amor desobediente, amor mandón, amor de nadie, amor de mis entrañas, amor mío. Suyo en la sombra, Capitán Ubuntu. Es más o menos un fragmento de lo que le escribe Joaquín, que se autonombra el Capitán Ubuntu, para Gina, la madre de Dalila. Es un libro bastante grande, sí me acuerdo haberlo terminado de leer, sin embargo solo rememoro esa parte que les acabo de leer porque la separé, le puse un señalamiento, una señalización para acordarme de que está ahí, y no sería mala idea que le diera una relectura un día de estos. Después de ahí vamos a continuar ahora con otra historia ubicada en los años 80, específicamente en la década 80, una historia que se llama Los años Sabandija. La portada me encanta porque están los fantasmas de Pac-Man y Pac-Man en la portada. Y en este libro nos cuenta precisamente la historia de dos amigos que inician sus travesías criminales en un concierto de The Police, donde intentan robarle los Walkman a Sting. Una época donde los Walkman no eran nada comunes en México, pues deciden robar esos Walkman, específicamente los de Sting. Pudiendo conseguir cualquier otros, no, necesitan estos, los de Sting. De esta manera pues conocemos al Rubí y a Roxy, los dos personajes principales de esta historia, que son muy amigos hasta que por azares del destino y por envidias y por situaciones dejan de serlo. Se separan y a lo largo de la década estamos viendo qué pasa entre los dos personajes, si vuelven o no vuelven a ser amigos. También nos encontramos con otros personajes que pues ayudan a darle más carnita a esta historia, ¿no? Nos encontramos con rateros, con estafadores, con policías corruptos, travestis, prostitutas, infinidad de personajes que definitivamente hacen esta historia bastante buena. El libro está fragmentado en capítulos y cada capítulo es un año de la década. Inicia en 1980 y pues evidentemente termina en el 89. Y cada de estos capítulos pues está aparte dividido en otros subcapítulos, por así decirlo. Nos cuenta desde cómo uno de estos dos, no recuerdo exactamente quién, si el Roxy o el Ruby, se mete a un concurso de belleza y se enamora del travesti. También nos cuenta la historia del terremoto del 84, todo lo que aconteció con los personajes, por supuesto. Las primeras traídas de Fayuca es de lo que más me acuerdo. La Fayuca, propiamente dicho, es cuando antes se traían los productos de Estados Unidos y los revendían aquí en México. A eso se le conocía como Fayuca. Actualmente ya vender Fayuca es como vender piratería o vender cosas de mala calidad. Anteriormente no era así y muchas personas hicieron grandes negocios con estas ventas de Fayuca. Eso también te lo explican un poco aquí en Los años Sabandija de Javier Velasco, libro que exhorto a todos a que puedan leer. Está bastante bueno. Este está editado por Planeta. No había vuelto todavía con Alfaguara Velasco. Y bueno, vámonos ya a lo último, ya para no hacer más largo este programa. Vámonos al último, pero no menos importante, y de hecho como lo dejé como la cereza del pastel, la joya de la corona. Vámonos con Diablo Guardián. Les he comentado que efectivamente tengo esta edición firmada, la edición de 10º aniversario, en esa ocasión en que conocí yo a Javier Velasco en persona. Por ahí tengo mi foto en Instagram con él, por si me stalkean. Este libro es tan mi favorito que una vez en la universidad, me parece que en quinto cuatrimestre, teníamos que escoger entre todos un libro. Todo el cuatrimestre íbamos a leer ese libro para hacer un ensayo al final
y pues poder pasar la materia en cuestión, que no me acuerdo cómo se llama. Y me acuerdo que me paré enfrente de todos y los convencí de poder leer Diablo Guardián de Javier Velasco. Al final algunos me lo agradecieron, que les gustó muchísimo el libro, algunos no tanto, pero me dio mucho gusto hacer que en la universidad leyeran este libro. También, siempre que me lo preguntan, es muy difícil como tener libros favoritos, pero siempre que me han llegado a preguntar por mis 3 libros favoritos, por mi top, pues obviamente de cajón, Diablo Guardián de Javier Velasco, El Salvaje de Guillermo Arriaga y El Nombre del Viento de Patrick Rothfuss. Y bueno, como les había comentado, conocí yo este libro gracias a un programa de Canal 22 que se llamaba El Show del Insomnio, y en su sección La Cama Voladora, donde entrevistaban a Javier Velasco, fue que yo conocí la historia y moría de ganas por tenerla en mis manos. Es la historia de Violeta, una niña que tiene 15 años y cruza la frontera con más de $100,000 que le ha robado a sus padres que también son amantes de lo ajeno, porque se hicieron con esa cantidad de dinero defraudando a la Cruz Roja y a las beneficencias que ellos dicen hacer de buena fe. Violeta se da cuenta y se larga a Estados Unidos a vivir la vida que siempre ha querido vivir, una vida llena de lujos y de despilfarros. Se va a vivir a Nueva York, pero pues el dinero se le quema en las manos, se va totalmente y tiene que encontrar la manera de seguir manteniendo la vida que tanto le gusta tener. Ahí es cuando conoce a un vato, Nefastófeles, que se da cuenta de la movida de Violeta y le empieza a padrotear, le empieza a mover a su gusto y a su antojo para que el que sea el beneficiario de la venta del cuerpo de Violeta pues sea precisamente él, el Nefas, como lo llama. Tiempo después, Violeta tiene que escapar de esa vida de infierno que le da el Nefas y viene de regreso a México, donde conoce a Pig, el otro personaje principal de esta historia. Este libro está dividido por capítulos, evidentemente. El primer capítulo es de Violeta, el segundo capítulo es de Pig, el tercero Violeta, el cuarto de Pig, y así sucesivamente hasta que los dos se encuentran en algunos capítulos. Es una historia, podría decirlo, de amor. Me acuerdo precisamente ahora que mencionaba sobre que lo tuvimos que leer en la universidad y hacer un ensayo acerca de él. La maestra nos hizo una serie de preguntas, un cuestionario que teníamos que responder después de haber leído la historia, obviamente. Y nos preguntaba en una de esas si creíamos que Violeta estaba enamorada de Pig y Pig estaba enamorado de Violeta. Y sí, yo me acuerdo que por lo que yo veo, sí están enamorados. El amor no tiene que ser bonito, no tiene que ser algodón, no tiene que ser color de rosa. El amor es lo que es y ya. Y ellos pues se aman, a lo mejor no de la manera en la que estamos acostumbrados a ver en películas o leer en novelas románticas, pero se aman a su loca y enferma y tóxica manera. Se aman. Es definitivamente un libro que releo cada que puedo, cada que tengo oportunidad. Tengo ya algunas partes favoritas, obviamente, partes que me gustan muchísimo, ya las tengo apartadas, pero más o menos para que se den una idea, les voy a leer el intro de este libro. Alguna vez tuve la idea de hacer una especie de radionovela, audiolibro, con esta novela precisamente, yo haciendo la voz de Pig y con una chica haciendo la voz de Violeta. Sin embargo, la chica que quería que me apoyara, pues a la mera hora me dijo, ¿sabes qué, Nel? Y ya no se hizo. La verdad es que estaba yo muy chavo cuando inicié eso. Pero dice así: no lo puedo creer. La última vez que hice esto tenía un sacerdote enfrente y tenía una maleta llenísima de dólares, lista para salvarme del infierno.
¿Sabes, diablo guardián? Te sobra cola para sacerdote, y aún así tendría que mentirte para que me absolvieras. Tú, que eres un tramposo, ¿nunca sentiste como que se te agotaban las reservas de patrañas? Ya sé que me detestas por decirte mentiras, y más por esconderte las verdades. Por eso ahora me toca contarte la verdad. Enterita, ¿me entiendes? Escríbela, revuélvela, llénala de calumnias, hazle lo que tú quieras. No es más que la verdad, y verdades ya ves que siempre sobran. Señorita Violeta, ¿podría usted contarnos qué tanto hay de verdad en su cochina vida de mentiras? ¿Qué hay de cierto en la witch disfrazada de bitch? Come on, sugar darling, let me scratch your itch. Puta madre, qué horror. No quiero confesarme. Ave María Purísima, me acuso de ser yo por todas partes, o sea, de querer siempre ser otra, y hasta peor, conseguirlo. Ajá. Me acuso de bichear, huichear y rascuachar, de ser barata como vino en Tetra Pak, y al mismo tiempo cara como cualquier coatlicue traicionera. Me acuso de haber robado no una ni dos veces, sino a toda hora y en todo lugar, como chingado Pac-Man cocainómano. Me acuso de acusar al confesor por mis pecados y de haberlo nombrado demonio de mi guarda, sin siquiera explicarle la alimaña que estaba contrayendo. Porque a mujeres como yo no las conoces, las contraes, como los matrimonios y las enfermedades y las deudas. Ay, mi diablo guardián, Dios te lo pague. Con ese intro iniciamos con esta historia de Violeta. La verdad sí hay partes donde lo estás leyendo y termina el capítulo, sigue el capítulo de Pig y tenía muchísimas ganas de adelantarlo y seguir leyendo a Violeta, porque tiene una vida bastante buena. Y es un libro que definitivamente yo los invito a que lean. Tiene una serie de televisión en Amazon Prime, malísima, la verdad es que es muy mala. El mismísimo Javier Velasco se queja de ella, dice: yo tomé el dinero y me fui, porque sí la están haciendo y es bastante mala. Y así como el caso de Guillermo Arriaga, que les hablaba acerca de que tiene hilo conductor en todas sus historias, pues si pudieron darse cuenta, el hilo conductor en todas las historias de Javier Velasco es precisamente sobre perdedores, sobre sinvergüenzas, sobre canallas que se salen con la suya. De una u otra forma se las ingenian para salirse con la suya y cumplir con todo aquello que necesitan. Un poco autobiográfico quizá, porque también en sus autobiografías él dice que siempre fue un canalla sinvergüenza que se salía con la suya. Entonces lo pasa de su vida a su obra, yo creo que de manera magistral. En sus novelas, por lo menos en Puedo explicarlo todo, en Los años sabandija y en Diablo Guardián, pues vemos eso, ¿no? Entonces ese sería el hilo conductor de Javier Velasco: los canallas que se salen con la suya. Si tienen oportunidad y quieren empezar con algo de Javier Velasco, yo recomendaría que iniciaran con Este que ves, La edad de la punzada, y se siguieran inmediatamente con Diablo Guardián, o si quieren empezar ya con lo mejor, directamente Diablo Guardián es la mejor opción de Javier Velasco para todos ustedes. Además fue la que ganó el premio Alfaguara 2003. Premio Alfaguara, como se los había dicho en un capítulo anterior, es el premio más importante de la novela de habla hispana. No solo en Europa, sino también en Latinoamérica y en todos los lugares donde se hable español. Algún día. Pero bueno, yo me despido. Muchísimas gracias por haber llegado a esta parte del podcast. Creo que va a ser el podcast más largo que he hecho hasta ahora. Y pues fue un poquito acerca de uno de mis autores favoritos. No descarto la posibilidad de algún día hablarles de Patrick Rothfuss y El nombre del viento precisamente, o de otro de mis autores que se repiten mucho en mi biblioteca, como José Saramago o como Mario Puzo también. Pero bueno, me despido. Muchas gracias a todos por haber llegado a esta parte del podcast. Creo que es el más largo hasta ahora.
Ahorita vamos a ver que lo edite como queda. Y no me queda más que darle las gracias a todos ustedes por estar aquí una vez más. Yo soy Clovis Borbolla, este programa se llama Clovis siendo Clovis y me encanta muchísimo que estén aquí. Yo me despido y por favor, no sueñen pesadillas. This is the way. This is the way. This is the way. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night.